Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Conjer y hoy vamos a realizar un video repaso. Seguramente tú tendrás muchas interrogantes y preguntas obvias de qué o sobre qué tratará el video. Pues obviamente hoy vamos a hablar de la ciencia más divertida de todas, la biología. Si tú estás interesado de participar de este video repaso, pues has llegado al lugar más indicado. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Ahora nos toca hablar sobre el tema número 6 del curso de Ecología. Hoy vamos a hablar básicamente sobre los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Y justamente para hacer referencia de qué se trata los ciclos biogeoquímicos, tenemos que recordar ciertas cosas que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Lo primero es que básicamente tendríamos que hablar un poco sobre la clasificación de elementos químicos que ustedes hacen en el curso de biología, ¿no? Ustedes recordarán que justamente esta clasificación nos permite conocer qué elementos químicos son considerados como bioelementos, ¿no? Entonces, en este caso, chicos, lo que vamos a hacer es recordar solamente, como un pequeño repaso, esa primera parte, ¿no? De los bioelementos, ¿ya? Entonces, en el planeta existen más de 110 elementos químicos. Ustedes recordarán que de estos más de 110 elementos químicos pertenecen a lo que nosotros llamaríamos como el reino mineral. ¿Y qué quiere decir reino mineral? Pues obviamente todo lo que se encuentra dentro de la tabla periódica. Ahora, de esos más de 110 elementos químicos, 92 son considerados elementos naturales, ¿no? Que obviamente no han sido creados en laboratorio, que se han formado producto de la evolución de nuestro propio planeta, y que de estos 92, 40 se encuentran presentes en los seres vivos y que de estos 40, obviamente, un grupo de 20 son necesarios para toda la vida y esto se les llama bioelementos o elementos biogenésicos. Justamente esta parte tiene que ver con los ciclos biogeoquímicos y es porque estos elementos químicos que se encuentran, ¿no es cierto?, son parte del biotopo y que cuando se están disgregando o se están discriminando específicamente por su característica o por cómo son, y van a formar parte de los seres vivos cumpliendo funciones vitales, pues se les va a conocer como bioelementos. Lo que quiere decir es que estos elementos químicos en un inicio se encuentran en el biotopo y que justamente por las necesidades y requerimientos de los seres vivos ingresan donde estos mismos para poder cumplir funciones vitales muy importantes. ¿Listo? Entonces a eso básicamente tendríamos que llegar. Ahora, de estos 20 elementos químicos que son necesarios para los seres vivos, 11 son indispensables, recordarán, y 6 son considerados elementos organógenos, que sería el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Y justamente son los que vamos a utilizar para hablar sobre los ciclos biogeoquímicos. Entonces, esta parte es muy importante recordarla. Vuelvo a repetir, estos elementos son parte del biotopo, ingresan dentro de los seres vivos para cumplir funciones vitales específicas. Entonces, en ese entender, chicos, tenemos que hablar sobre los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Ahora, yo siempre les he explicado de esta forma y siempre se los he dicho, ¿no? Cuando hablamos de la palabra ciclos, nos referimos a que existe una circulación. Cuando hablamos de la palabra bios, nos referimos a que se encuentra la presencia de seres vivos. Cuando hablamos de la palabra geo, nos referimos específicamente a los depósitos o fondos principales. Y cuando hablamos de la palabra químicos, nos referimos a la presencia de los elementos químicos. Entonces, para poder recordar, pues básicamente, ¿qué es un ciclo biogeoquímico? Recordarás, el ciclo biogeoquímico es una circulación, ¿no? Los ciclos es una circulación ¿de qué? De un elemento químico. Estos elementos, ¿quiénes pueden ser? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que son considerados elementos organógenos. ¿Y qué quiere decir que sean organógenos? Ustedes recordarán que los organógenos se caracterizan porque son parte de las biomoléculas orgánicas más importantes como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Lo que quiere decir es que justamente estos elementos químicos van a ingresar dentro de los seres vivos a partir de su abundancia y su característica en el biotopo. Entonces, vuelvo a repetir, un ciclo biogeoquímico es una circulación de un elemento químico.
de un elemento químico. ¿Desde dónde? Pues obviamente desde el depósito principal o también llamado fondo principal, que en este caso puede ser la atmósfera o puede ser la litosfera. Entonces, este elemento químico, chicos, se va a mover justamente, ¿no es cierto?, desde el depósito principal. ¿Hacia dónde va a ir? Pues va a ir, obviamente, hacia donde se encuentran los seres vivos. ¿Y quiénes pueden ser los seres vivos? Plantas, animales y microorganismos. En este caso, chicos, hay que recordar que obviamente también nos pueden preguntar de esta forma, ¿no? A las plantas productores, a los animales consumidores y a los microorganismos como descomponedores. Entonces, lo que yo les decía al principio, ¿no? ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? Pues los ciclos biogeoquímicos es una circulación, ¿de qué? De un elemento químico. ¿Desde dónde? Desde el depósito principal, que puede ser atmósfera y litosfera. Recuerda, biotopo, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia los seres vivos. Entonces, del biotopo, el elemento químico se mueve dentro de la biocenosis o hacia adentro de la biocenosis, ¿no es cierto?, hacia los seres vivos, y cuando estos organismos perezcan, muera, ese elemento químico va a retornar al depósito principal. Entonces, desde el depósito principal hacia los seres vivos y su retorno al depósito principal, ¿no? Entonces, en esto básicamente, chicos, se basa qué es un ciclo biogeoquímico, ¿no? Es muy importante entender esto porque nos va a facilitar el mejor entendimiento de no de la problemática, sino básicamente de entender que acá vamos a ver movimientos de entradas y salidas de materia y energía, nuevamente. Y si yo estoy viendo entradas y salidas de materia y energía, pues obviamente estoy hablando de la autorregulación ecosistémica y posteriormente de la, básicamente, homeostasis. Por lo tanto, podemos concluir que los ciclos biogeoquímicos son importantes para el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas. ¿Listo? Ahora, para hacer una repasadita, recuerda que los ciclos son una circulación de un elemento químico desde el depósito principal hacia los seres vivos y su retorno, ¿no es cierto?, de los seres vivos hacia el depósito principal. Lo importante acá es recordar que es un elemento químico, ¿sí? Y que el depósito fondo principal puede ser atmósfera o litosfera y que los seres vivos pueden ser plantas, animales o microorganismos. Ahora, chicos, como yo les repetía antes, bueno, esto es lo que sale la información del CEPRU, que son más de 117 elementos químicos, ya saben que es más, ¿no? Y bueno, que de estos 30 o 40 son necesarios para la vida. Bueno, no te dejes engañar por la palabra necesarios, ¿no? Ya saben que pueden o no estar, que están presentes en los seres vivos, ¿no? Y que de estos, obviamente, elementos químicos, 6 son indispensables, pero bueno, solamente es un decir, ¿no? Hay que, porque estoy haciendo un copy-pega del temario del CEPRU. Recuerden que los indispensables son 11 y que obviamente 6 son organógenos, de acuerdo a lo que hemos aprendido en biología, pero solamente esto es una formalidad nada más, ¿no? Pero estos son conocidos, recuerdan, ¿no? Son parte de los macroelementos, y para hacerles recordar cuáles son los macroelementos o macronutrientes, son 11, ¿no? ¿Cuáles son los macroelementos? Alguna vez les he enseñado sobre la memotecnia, ¿no es cierto? De los macroelementos. O sea, coronavirus horrible, mi neurona cabe por kilos salvajes de cloro nacional mágico, ¿recuerdan? Entonces, son básicamente los macroelementos, ¿no? Pero de estos macroelementos, 11 son pues indispensables, valga la redundancia, organógenos, porque forman parte de las biomoléculas orgánicas más importantes. Ahora, estos pueden formar, ¿no es cierto?, elementos o moléculas orgánicas, no se olvide. Ahora, la circulación del elemento químico, ¿no? Uno por ciclo, dice uno por ciclo, a excepción del agua, ¿no? Porque en el caso del agua vamos a tener dos elementos químicos, ¿no? Hidrógeno y oxígeno, ¿sí? En el caso básicamente de los demás de los ciclos solamente vamos a ver la presencia de un elemento químico. Desde sus depósitos principales y a través de los seres vivos y su retorno al depósito principal es justamente lo que yo les decía, ¿no? Al principio, con la imagen que teníamos de que era un ciclo biogeoquímico. Y bueno, chicos, dentro de las características, esto es muy importante entenderlo, ¿no? Acá estamos viendo una imagen en donde el oxígeno ingresa dentro del ser vivo y bueno, hay un común intercambio entre oxígeno y sale dióxido de carbono, ¿no? Esa característica se refiere a la presencia y movimiento desde el medio ambiente hasta el organismo. O sea,
¿Te recuerdas? Desde el fondo principal hacia el ser vivo y su retorno al fondo depósito principal, ¿no? Y acá justo es una característica eso, chicos, ¿no? Presencia y movimiento desde el medio ambiente hasta el organismo y su retorno al medio ambiente, ¿ya? Luego tenemos, miren, acá a plantas, animales, protistas, moneras, hongos. En este caso estaríamos hablando de la presencia de organismos, ¿no? Que pueden ser vegetales, animales y microorganismos, ¿verdad? Y bueno, en esta imagen estaríamos viendo la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, que básicamente sería la característica de la presencia de un depósito o fondo principal. En este caso, específicamente, hablamos de la atmósfera y hablamos de la litosfera, ¿no? Y la hidrosfera, bueno, lo vamos a estudiar como un depósito principal especial, luego vamos a ampliar por qué. Y obviamente esta imagen es muy importante porque si tengo reactivos, tengo productos. Quiere decir que cuando ocurra un ciclo biogeoquímico, chicos, va a ocurrir algo muy importante llamado cambio químico, ¿sí? Y estas reacciones pueden darse tanto en el biotopo, o sea, en el fondo o en el depósito principal, o en la biocenosis o dentro de los seres vivos con ayuda de enzimas, ¿no? Entonces, es muy importante el cambio químico porque es el que origina el cambio de la molécula inorgánica a molécula orgánica. Entonces, todas estas son las características de los ciclos biogeoquímicos. Ahora, para un poquito recordar, tenemos que hablar un poco del aire, ¿no? Antes de entrar a la clasificación de los ciclos biogeoquímicos, hablar incluso un poco de aire y también del suelo, ¿ya? Creo que no puse algo sobre el suelo, pero cuando hagamos las clases presenciales voy a ampliar un poco más eso, ¿ya? Recuerda que el aire es una mezcla de gases, ¿no? Y ya sabes que una mezcla tiene fases, ¿verdad? ¿Listo? En cambio, una sustancia no se notan las fases, ¿no? Entonces, pero lo característico de la mezcla es que es homogénea, ¿no? Ahora, está presente en materiales sólidos suspendidos, sólidos finos, en suspensión. ¿Qué quiere decir? Que son partículas muy pequeñitas que al no tener peso no pueden ser atraídos por la gravedad y por lo tanto van a estar suspendidos, ¿no es cierto?, en el aire. Ahora, este aire, el que tú y yo respiramos, se concentra en la troposfera. Recuerda que la atmósfera tiene 5 capas: troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera y exósfera. El aire y todo el clima en nuestro planeta se produce en la troposfera. Por lo tanto, es la zona donde se produce la vida, ¿no? Y obviamente la interrelación entre troposfera y vida se llama biosfera. ¿Listo? Entonces el aire se encuentra ahí. Ahora, este aire, chicos, tiene componentes. Que esto es muy importante también decirlo. Tiene componentes primarios y tiene componentes secundarios. Dentro de los componentes primarios, chicos, tenemos al nitrógeno con un 78,09%, al oxígeno con un 20,95%, al argón como un 0,93%, al vapor de agua con un 0,07% y al dióxido de carbono como un 0,03%. Esta composición del aire, la que estamos viendo a continuación, es básicamente una composición estable en todas las partes del planeta. O sea, la proporción va a seguir siendo la misma y obviamente puede cambiar la concentración, pero igual la proporción sigue siendo la misma. Ahora, estos componentes primarios del aire, chicos, como son parte del aire, condicionan. Por ejemplo, el nitrógeno atmosférico condiciona en la aparición del ciclo del nitrógeno. Que bueno, cuando ya hablemos, vamos a describir que es muy importante ese ciclo. Luego tenemos, ¿no es cierto?, la presencia del oxígeno. Y ya sabemos cuál es el condicionante que ejerce el oxígeno: los procesos de respiración. Y en el caso del argón, chicos, hace que el oxígeno sea más asimilable a niveles del mar. O bueno, en el caso también de la altura, o hace que el oxígeno sea más respirable. Y en el caso del vapor de agua y el dióxido de carbono, como son dos gases de forma natural, y justo están encerradas, ¿no es cierto?, están encerradas en este círculo de color, bueno, por decir así, en este cuadrado de color rojo, se les va a conocer como gases de efecto invernadero natural. Y eso es muy positivo para la naturaleza, chicos. Esto es muy positivo para el funcionamiento adecuado del planeta. Estos gases van a permitir que el clima se regule, ¿sí?, el vapor de agua y el dióxido de carbono, ¿sí? Va a permitir que el clima se regule y que se mantenga estable. Es muy importante entender esta parte, ¿sí? Es por eso que yo he considerado colocar esto, porque cuando les explicaba sobre los ciclos,
Desgraciadamente el tema, los temarios de la universidad están muy abiertos y amplios y no se puede explicar, ¿no?, todo esto, pero ahora estoy aprovechando para poderles explicar. Vapor de agua y dióxido de carbono son gases de efecto invernadero natural, por lo tanto producen clima, por lo tanto regulan el clima. Y dentro de los componentes secundarios tenemos al neón, al helio, al metano, al criptón y al hidrógeno, ¿no? Que obviamente son trazas, 0,1% en cuanto a su composición dentro del aire, ¿no? ¿Listo? Entonces lo que hay más es nitrógeno, ¿no? Lo que hay en segundo lugar oxígeno y luego vendría argón y luego vendría el vapor de agua y el dióxido de carbono. Recuerda que los dos son gases de efecto invernadero natural, ¿ya? Entonces, justamente para entrar a explicar un poco de mejor manera esto de qué significa el CO2 y el vapor de agua, les voy a hablar un poco sobre el incremento del efecto invernadero y también sobre el efecto invernadero en realidad. ¿Y qué es esto, chicos? Bueno, el incremento del efecto invernadero, muchachos, es básicamente un proceso natural que existió desde un inicio en nuestro planeta y que gracias a este proceso se produjo la vida en el planeta. Entonces, este efecto invernadero es un proceso natural, positivo para el clima del planeta. El incremento del efecto invernadero es ya también producido por actividad humana, antrópica, que ha hecho de que este proceso natural ya no genere cosas positivas para el planeta, sino negativas. Entonces, para hablar sobre el incremento y el mismo efecto invernadero, tenemos que hablar sobre los gases de efecto invernadero, que son conocidos como GEI, gases de efecto invernadero. Hay dos tipos de gases, ¿no? Tenemos básicamente los gases naturales, ¿no? Que en este caso serían tres: vapor de agua, CO2 y metano. ¿Recuerdas que en la anterior diapositiva veíamos que el vapor de agua estaba entre una proporción de 0,07% y el CO2 en una proporción de 0,03% y que eran considerados gases de efecto invernadero natural? Pues estos dos gases junto con el metano, chicos, hacen que la temperatura de nuestro planeta se mantenga estable. Si estos gases no existieran, la temperatura del planeta sería entre menos 18 grados a menos 20 grados centígrados, lo cual nos hace suponer que el incremento del efecto que el efecto invernadero es un proceso fundamental para los procesos vitales dentro del planeta. ¿Listo? Pero como el humano obviamente apareció y vino con toda su metodología de destrucción, se produjeron los gases de incremento de efecto invernadero o los gases de efecto invernadero por actividad antrópica. ¿Cuáles son estos gases? Son el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, que representan básicamente un 48%, el metano un 18%, el óxido nitroso y el óxido de azufre representan un 5% y los CFCs, sí, los clorofluorcarbonos, producen un 15%. Todos estos gases, chicos, son los que producen el incremento del efecto invernadero. En el caso de los ciclos, lo que nosotros vamos a, obviamente, utilizar es el CO2, ¿no? Porque este CO2 está básicamente considerado como uno de los gases de mayor incremento de efecto invernadero. Por lo tanto, el incremento va a afectar exclusivamente al ciclo del carbono. Y no te olvides eso. Por eso es que estoy explicando cómo se produce esto, porque cuando antes lo hacía, en las clases presenciales, habían lagunas mentales, ¿no? Yo les explicaba nada más, pero por la premura del tiempo no podía ser un poquito más detallista en eso, ¿no? Ahora obviamente sí, porque obviamente ya no les tengo que decir copien, ¿no? Sino simplemente atiendan, chicos, ¿no? Atiendan. Entonces, este incremento del efecto invernadero produce dos cosas muy importantes, ¿ya? Produce el calentamiento global y el cambio climático, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, y obviamente el chiste se cuenta solo, ¿no? Dice, si noto el cambio climático, para nada, ¿no? Tú sigue con tus cosas, humano, ¿no? Es lo que pasa con estos animales y que, bueno, qué pena que no tengamos conciencia sobre el funcionamiento de estos ecosistemas, ¿no? Entonces, chicos, les decía que el incremento del efecto invernadero causa dos problemas. Primero, produce el calentamiento global y luego el cambio climático. ¿Qué es el calentamiento global? Es la elevación de la temperatura media. ¿Recuerdas? Media, promedios. Media o promedio es lo mismo. Es agarrar todas las temperaturas del planeta y pues hacerle una suma total y básicamente dividirlo sobre el número total y sacas un promedio. Entonces, cuando la temperatura media del planeta aumenta, pues está ocurriendo el calentamiento global.
Y cuando el calentamiento global se produzca, produces el cambio climático o simplemente cambio del clima. Algunas veces preguntan, ¿no? ¿A qué se debe el cambio de clima? Y obviamente la respuesta es, se debe a la elevación de la temperatura, que es básicamente el calentamiento global. Por lo tanto, chicos, siempre primero se produce el incremento del efecto invernadero, luego el calentamiento global y luego el cambio climático, ¿no? Entonces, todos estos procesos van a suscitarse en la troposfera, ¿no? ¿Recuerdas que era la primera capa de la atmósfera? Listo, acá tenemos, miren, a la troposfera, ¿bien? Ahí está la troposfera, ¿no? Bien marcadita la troposfera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es básicamente ver que las actividades humanas, como por ejemplo las que hace el hombre o las que realiza el hombre, como estas, van a generar un incremento de gases de efecto invernadero, ¿no? Acá está. O bueno, los gases de efecto invernadero se encuentran a nivel de la troposfera, ¿no? Los naturales, ¿cuáles serán? Vapor de agua, dióxido de carbono y metano. Por lo tanto, cuando aparezca el Sol con su radiación, esta radiación va a ingresar hacia el interior del planeta. Yo ya les he explicado qué tipo de radiaciones llegan al interior del planeta. Pues ingresa la luz visible, la radiación infrarroja y la radiación ultravioleta, ¿no? En este caso estamos hablando de luz visible y radiación infrarroja. Cuando esta radiación llega a la superficie del planeta, se va a producir un pequeño chispazo. El planeta funciona como un espejo. Ese proceso se llama albedo. Cuando los cuerpos claros del planeta van a reflejar, ¿sí?, la radiación del Sol que llega a la superficie del planeta. Cuando se da ese proceso, chicos, esta radiación se refleja y debería salir de nuestro planeta. Pero el hombre, con el incremento de gases de efecto invernadero, hace que estos gases no permitan la salida de esa radiación, por lo tanto regrese. Vuelva a producirse ese choque por albedo y la radiación rebote, y así sucesivamente, haciendo que el planeta se caliente y generando obviamente un cambio de clima a nivel de toda esta zona. Entonces, en este proceso están habiendo dos ciclos seriamente perjudicados. Uno, el ciclo del carbono y dos, el ciclo del agua, que justamente va a generar modificaciones en nuestro clima y ahí se debe que se produce el cambio climático. Entonces, automáticamente estamos teniendo la modificación del albedo. La modificación del albedo que genera el cambio del clima, modifica el ciclo del agua, como les decía, y también el ciclo del carbono, y por lo tanto en lugares donde no tenía que llover, bueno, donde tenía que llover, se ausencian las lluvias y se generan bastante presencia de incendios forestales que posteriormente van a generar, ¿no es cierto?, todo un problema sobre en nuestro planeta y sobre incluso el incremento de los gases de efecto invernadero, porque estos incendios van a generar mayor concentración de gases de efecto invernadero, haciendo que el problema, en vez de mejorar, empeore. Entonces, chicos, esto es básicamente lo que ocurre con el calentamiento global y cambio climático, que están alterando dos ciclos muy importantes como son el ciclo del agua y el ciclo del carbono. ¿Ya? No te olvides lo que les estoy explicando porque esto me va a ayudar a que les pueda dar más detalle cuando hable de los propios ciclos, ¿no? Entonces, eso es el calentamiento global y cambio climático, ¿no? Entonces, chicos, no te olvides, ¿ya? No se olviden que en el aire tenemos, ¿no es cierto?, básicamente dos gases, el vapor de agua y el dióxido de carbono, muy importantes, y también el nitrógeno, el nitrógeno atmosférico, que el incremento, y el incremento del efecto invernadero produce el calentamiento global y cambio climático, y que el calentamiento global y cambio climático pues modifican el clima y específicamente modifican dos ciclos que sería el ciclo del carbono y el ciclo del agua, ¿no? Del agua. ¿Listo? Entonces, regresando a nuestro tema, ya haciendo este bonus track, ya regresando al tema, vamos a hablar en la próxima vista, chicos, vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Y en esta parte vamos a dar más detalle a cada tipo de ciclo y qué es lo que tenemos que aprender de cada uno de ellos, ¿no? Esto también es una parte muy interesante para poder explicar el funcionamiento adecuado de los ciclos y eso ya lo vamos a ver más a continuación, ¿no? Ahora vamos a entrar a la parte, puede ser de preguntas o puede ser básicamente, ¿no es cierto?, a un pequeño repaso que ustedes quieran hacer.